Muy buen, muy buenas noches. Creo que mm, ya fue bastante tiempo para estar esperando a ver si se conecta alguien. Así que mejor vamos a comenzar con la grabación de este tercer espacio abierto de aprendizaje. Esta segunda semana del módulo 4 se trabajan con los temas de la unidad literatura, un acercamiento a otras realidades. Y como el mismo título de la unidad lo sugiere, van a haber dos grandes ejes temáticos. Estos para analizar la, la presencia de ficción y de otros recursos que se emplean dentro de los textos literarios para hacer posibles las historias que se nos cuentan. En esta segunda semana nos vamos a enfocar en los textos narrativos para la tercera actividad integradora, en la lírica para la cuarta actividad integradora. Entonces, vamos a ver dos visiones o dos enfoques diferentes del mundo. Uno, uno de estos enfoques nos presenta las propuestas de la ficción, el manejo de la ficción. Y por el otro lado, se nos maneja la propuesta de la cosmovisión que tienen los pueblos originarios. Entonces, vamos a abordar en estas 2 semanas esa reflexión de la forma en la que vamos viendo las posibilidades de realidades que se presentan en, bueno, no en diversas obras, son tres obras de la literatura universal, pero que éstas logran influir a un contexto determinado. Como estamos viendo nosotros aquí en la introducción, nos dice que conocer esta literatura nos permite conocer los diferentes enfoques del mundo, y por enfoque del mundo podemos hablar de la ideología, de esta, de la cosmovisión que se tiene del mundo, del universo, de la creación, de la realidad, etcétera, etcétera. Y también esto para desarrollar una actitud más crítica y tolerante y empática hacia la diferencia, ¿no? O sea, tenemos también ahí un aspecto relacionado con lo socioemocional. Y en esta semana vamos a analizar textos literarios en su contexto particular para comprender la visión del mundo que plantean. Esto ya lo trabajaron en la actividad integradora número 1, que les solicitaba identificar los contextos dentro de las obras y los contextos de los autores.
Entonces, si esta parte no ha quedado del todo clara, creo que es momento ahorita de poder hacer un buen repaso de lo se refiere al análisis de los contextos, contextos sociales, contextos geográficos, contextos ideológicos, culturales. Me parece que estos contenidos ya los abordaron durante el módulo 3. Entonces, vamos a ver, son dos contextos bien diferentes. Por un lado tenemos la Europa que atraviesa la revolución industrial. Por el otro lado tenemos como escenario el México hispánico. Entonces, vamos a analizar de verdad estos dos enfoques muy diferentes de ver la realidad. Ahora, sobre la organización de la semana, ya había comentado anteriormente que estos esquemas que nos presenta el documento llamado la guía de la semana, pues ese documento nos ayuda a organizarnos, ¿no? Y uno de los elementos más importantes para esto pues, es este organigrama que nos ayuda a darle una jerarquía o darle un orden a las actividades que vamos a presentar. Entonces, vemos que tenemos dos actividades integradoras, dos cuestionarios formativos, tenemos una serie de lecturas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo abordar primero? Bueno, este organigrama nos auxilia para que podamos darle una organización, una secuenciación y programar nuestras actividades. Para poder facilitarlas, yo sugiero que antes del paso 1 incluyamos un paso 0, que es de la lectura de los contenidos que se nos presentan por semana y tal vez en ese mismo paso 0 descargar o buscar los materiales, las lecturas para el desarrollo de las actividades. Entonces hay que leer pues, bastante. Hay que leer lo que está dentro de la plataforma y hay que leer los recursos externos a los que nos redirigen las actividades integradoras. Por eso mismo, ¿verdad? Considero que se debe de dedicar un día completo a estas lecturas y también, aparte de lo académico, es importante también realizar la lectura de los avisos que se pudieron haber publicado en el foro de novedades. Entonces, también nos permite tener un día nada más de lectura, nos permite indagar o conocer qué se nos va a pedir para que nosotros empecemos a organizar nuestra semana, a organizar nuestro trabajo, a organizar los tiempos. Y vemos que pues realmente en la unidad 2 no son muchas lecturas. Tenemos estos recursos audiovisuales y solamente dos documentos en PDF. También es importante que lean o participen en el foro de aprendizaje, ¿vale? Me regreso aquí a la guía. Entonces dejamos un paso 0 o un día 0 para trabajar esta parte de la lectura y a partir del paso 1 que podría eh, equipararse al día martes, ya ahora sí ya se estructuran bien lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué en martes? ¿Por qué iniciar en martes? Esto para tener
4 días de la semana de trabajo efectivo en el desarrollo de las actividades y dejar los fines de semana para la retroalimentación o también para el caso de que haya alguna situación específica de algún trabajo, de alguna entrega, se pueda solucionar durante el fin de semana, como por ejemplo una segunda entrega. Y no me dejarán mentir, a alguno de ustedes ya les ocurrió, entregan, por ejemplo, documentos que se desconfiguran o que entregan actividades en formatos diferentes y no son legibles o no son comprensibles. Em, por ahí ya se presentó una situación de plagio, en fin, no, son diversas situaciones eh, que se pueden solucionar con tiempo. Entonces, por favor, yo desestimo mucho que dejen las actividades integradoras hasta el último momento del día domingo. Y el caso de que ya ustedes entreguen en la tarde o en la noche, ya no nos da tiempo suficiente o necesario para comunicarnos, para decir, mira, tu actividad, ocurrió esto, o te sugiero hacer una segunda entrega por tal razón, y pues lamentablemente se tienen que ir con lo que hayan tenido tras el cierre de la plataforma, ¿vale? Y a veces pues no se presentan estas situaciones que se pudieran arreglar es porque pudieran poner en peligro la aprobación de la calificación aprobatoria de esa actividad. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para esta segunda semana o esta segunda unidad? Que reconozcan el impacto que tiene esos escenarios ficticios o imaginarios, la transformación de la realidad o en la creación de mundos posibles. Si se nos presenta una visión utópica o distópica de la realidad, puede servir como un elemento de persuasión o de mm, simbolización, ¿no? De algo que pudiera estar mal o que pudiera mejorarse dentro de la realidad de la cotidianidad. Aspiraciones, sueños, anhelos, esperanzas, o sea, todas las proyecciones que pudieran desarrollarse de manera individual y colectiva, tener una resonancia dentro del mundo de lo ficticio. Y vamos a ver cómo esto sucede en Frankenstein o el moderno Prometeo, del cual van a leer un fragmento, con el símbolo, con el arquetipo del monstruo, del no humano, ¿no? Se vinculan una serie de proyecciones de todo lo que estaba mal o gran parte de lo que estaba mal en la sociedad post revolución industrial, ¿no? Sociedad europea. No de la post-revolución industrial, es más bien del segundo periodo de la revolución industrial. Entonces, esta crítica o más bien esta proyección de todas estas inconformidades sociales, cómo se convierten en una verdadera, bueno, no en una verdadera, sino más bien en una crítica velada de la inconformidad social, ¿no? También se espera que puedan reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales que surgen a partir de la literatura e impactan social y colectivamente. Por ejemplo, en Francia, las novelas de Víctor Hugo tuvieron un impacto súper importante en el desarrollo de la cultura, de la educación, pero sobre todo también de cierta conciencia política
o social. Entonces vemos que hay un fenómeno de retroalimentación, o mejor dicho, de influencia mutua entre el arte y la literatura, influyendo a la sociedad, y cómo la sociedad crea las condiciones de las cuales surge un autor con una determinada propuesta crítica de la misma sociedad que lo produce o en la cual se genera. Entonces, ya para el siglo XIX vemos que pues, esto ya ha ocurrido. No es tan fácil detectarlo dentro de los dos o tres textos que van a analizar, pero ya les estoy dando más o menos ahí como por dónde. También hay que describir de qué manera se aborda el sentido de la vida en la literatura del siglo XX, especialmente dentro de estas corrientes, ah, no, más bien de esos movimientos literarios de vanguardia, y concretamente en la obra de Leonora Carrington. Van a identificar las características de los movimientos literarios, y para esto, enfocándonos en las vanguardias del siglo XX. Se retoman aprendizajes del módulo 3 sobre las características de la realidad social, como la participación social, la pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Y vamos a vincular esto con el papel de la literatura o la aportación de la literatura en esta efervescencia cultural o en esta dinámica, no efervescencia, no, esta dinámica e interacción en la cultura. Concretamente bueno, esto se va a enfocar a los textos o algunos textos escritos en lenguas originarias de México. Y teniendo ya esto como preámbulo, vámonos a ver qué se nos dice concretamente la tercera actividad integradora. Que ya se los había mencionado, vamos a compaginar estas sesiones con el, mm, con el orden que van teniendo las entregas de las actividades integradoras. Entonces, hoy, al ser la tercera sesión, nos toca abordar lo referente a la tercera actividad integradora, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Se titula Textos y mundos posibles. A diferencia de las dos primeras actividades integradoras del módulo y de la mayoría de las entregas de las actividades aquí en Prepa en línea, en esta ocasión vamos a trabajar en otro formato. No va a ser en editor de textos, va a ser en algún programa de presentaciones. Puede ser PowerPoint, puede ser diapositivas de Google, puede ser el de algo, pueden utilizar algún servicio en línea, pueden utilizar Canva. Les recuerdo que Canva está en colaboración con Prepa en línea CEP, y ustedes pueden crear una cuenta en Canva desde su correo electrónico oficial, institucional, perdón, y por estar asociada a su cuenta institucional a la Prepa en línea, no se nos cobran los servicios, y pues considero que sería una forma bastante provechosa
de autoaprendizaje, pasar unos minutos al día aquí para pues, que ustedes exploren sus habilidades y vean lo que se puede hacer. Vean aquí mi acceso en línea a asesor. Me supongo que aquí debe decir mi número, mi nombre o mi ID. Y por el otro lado, aquí está mi inicio de sesión. Entonces vean aquí, hay presentaciones, videos, pizarrones virtuales, infografías, etcétera. Aquí tienen muchos recursos para sus entregas, sobre todo para trabajar esta parte del diseño gráfico en sus actividades integradoras o en este caso concreto de la presentación que van a tener que realizar. Ahora, hay muchos editores de páginas como estas, en las cuales pueden hacer su actividad, no sé, un cuadro comparativo, un diagrama de árbol, un mapa conceptual, un mapa mental, no lo sé, alguna actividad que les pidan dentro de sus actividades en prepa línea, pero los pueden diseñar, los pueden editar, pero no se comparten, no los pueden compartir. Entonces, aquí pueden ustedes hacer su presentación, se puede quedar aquí mismo almacenada y pueden generar un enlace para compartirlo, ¿vale? Y como está asociada la cuenta institucional a, perdón, a su correo electrónico, entonces, como yo soy asesor, entro desde mi sesión de asesor y puedo ver, ¿no? Sin necesidad de pedir aprobación o permisos externos. Este es uno de los graves problemas o graves espacios de oportunidad que presenta esta actividad. Ahorita les voy a explicar un poquito más. En fin, aquí nos dice la presentación, ¿no? Que vamos a dar por hecho al entrar en contacto con una novela, cualquier obra literaria, vamos a partir de la premisa, vamos a estar conscientes de que el autor nos va a llevar a realidades diferentes. Y realidades diferentes puede ser contexto geográfico, histórico, social, distinto en el que vivimos, pero también puede manipular la realidad y a lo mejor hablarnos de un suceso que ocurre en un país ficticio, un lugar que no existe, un lugar legendario, imaginario, ¿no? Como, no sé, el Valhalla o, no sé, algún escenario mítico. También, podemos hablar, no sé, en caso de ciencia ficción, a lo mejor algo que ocurre en otro planeta, en otra galaxia, no lo sé. Entonces, estos recursos o estos mm, elementos los utiliza el literato o el escritor para crear el escenario donde van, o como dicen ahora con las grandes franquicias de cine, crea un universo donde van a ocurrir los acontecimientos que nos van a narrar, ¿vale? Entonces cuando empezamos el análisis de las obras, podemos desentrañar estos elementos siempre y tomando en cuenta características de su contexto. De esta forma podemos ampliar nuestra visión de la obra y a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, para desarrollar el pensamiento crítico y una postura ante las realidades diferentes a la nuestra. Y sensibilización en todo lo que da. Propósito de la actividad, analizar dos textos literarios. El primero es el Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley y el segundo es la debutante de Leonora Carrington. Uno del siglo XIX, otro del siglo XX y su contexto para conocer en ellos propuestas de los movimientos literarios a los que pertenecen, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de esos mundos posibles. Que necesitamos leer de manera analítica los textos que vamos a desarrollar, o vamos a analizar más bien, analizar el contexto de la obra y de su autor, las características del movimiento al que pertenecen, el sentido de la vida presentes en los personajes de la obra, principalmente los protagonistas, identificar elementos de ficción y de posibilidades o latentes o posibles que pudieran existir,
A saber crear presentaciones digitales con imágenes y textos, insisto, puede ser PowerPoint, puede ser diapositivas de Google, puede ser por Canva, y no nada más aquí, o sea, se genera la presentación, si la genero desde mi computadora, supongamos, desde PowerPoint, sea yo capaz de almacenar este documento en un servicio de almacenamiento o un servicio de nube y posteriormente compartir un enlace público, repito, público, para que puedan compartirse y a la persona a quien se lo comparto pueda verlo. Hago énfasis en lo del público porque muchas veces hay por ahí algunos tramposillos que no entregan el documento o hicieron otra cosa o no lo pudieron compartir bien o no hicieron nada, te dan un enlace o una de dos, no lleva a ningún lado o que te pide mil y un permisos para que puedas acceder al documento. Ese es el caso, entonces informo de una vez en este preciso momento, con 8:45 de la noche, que no será evaluable. Se va a enviar como no evaluable, ¿vale? Entonces, por favor, hagan una fuerte precaución en asegurarse de, de que si comparten el enlace, no sé, puedes enviárselo a un familiar, un amigo, alguien, para que lo pueda abrir y lo pueda ver. Porque de lo contrario, si yo no lo puedo abrir y ver, entonces repito, se va como no evaluable. Hay que leer todas las instrucciones, que si ustedes se dan cuenta, más fáciles no pueden estar. Nos va a indicar diapositiva por diapositiva qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En la primera portada, ojo, aspecto formativo que muchos no tienen en cuenta, la portada con sus datos institucionales, y a partir de la 2 nos dice, bueno, eh, siguiendo estos pasos, ¿no? Ya empiezas con el diseño de tu presentación. Ya me estaba saltando, pero veo que son importantes, ¿no? Hay que leer la reseña de Frankenstein, de Mary Shelley, y también los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Cuando estén leyendo, es súper importante que tengan a la mano su cuaderno de notas para escribir aquello que es importante, aquello que les destaca en algo, aquello donde identifican los elementos de ficción, aquello donde identifican la visión que tienen los personajes de la vida y vayan tomando nota. Luego, posteriormente, descargan La debutante de Leonora Carrington y hacemos lo mismo. Leemos la obra y vamos anotando qué impresión me da este cuento, qué emociones se manejan interiormente, qué sentimientos trata de evocar la autora en el lector, qué pensamientos se evocan en ustedes, los lectores, ¿no? La lectura de esos capítulos. Ya tienen anotado estas notas breves, pues ya pueden empezar, ¿no? Aquí dice, bueno, retoma lo que escribiste del punto 3 sobre Frankenstein. Entonces escribes, ojo con la extensión que se requiere aquí en la presentación, que acuérdense que las presentaciones son debe de haber una compaginación del texto y de la imagen, deben de estar complementados y no debe de excederse uno por sobre del otro, ¿vale? Entonces, en no más de 50 palabras damos nuestra primera impresión, colocamos algunas imágenes o colocamos algunos efectos, transiciones y demás. Y así me voy con cada una eh, de nuestras diapositivas. Vean, por favor, sean muy conscientes de que
En la mayoría se nos indica la extensión del texto. Y me he dado cuenta que en muchas de las entregas que realizaron este fin de semana pasado, no toman en cuenta esto. Les dicen, por ejemplo, que expliquen entre 10 y 15 líneas y escriben 4. Entonces, por favor, si les solicita una determinada extensión es porque es el nivel también de profundidad que pueden ustedes realizar en lo que se está tratando de analizar. Y en la diapositiva número 11 vamos a colocar el listado de fuentes. Listado de fuentes consultadas. Recuerda revisar el manual de citas y referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Entonces aquí me detengo también un momento. Porque este manual de citas y referencias ya lo publiqué en los foros. Aquí está manual de citas y referencias para uso de todas las actividades integradoras. Y por aquí, caja de herramientas. En la caja de herramientas, ustedes tienen este enlace. Este enlace los dirige a esta carpeta almacenada en Drive, donde están todos los textos que voy a sugerir a lo largo del módulo, principalmente en las retroalimentaciones. Y van a darse cuenta que son, pues, documentos en PDF, en su mayoría manuales, manual de ortografía, de gramática, de redacción, de citación, de referenciación, la última edición de las normas TAPA, ejemplos de cómo publicar en los foros, algunas infografías sobre la organización de los tiempos, la entrega de las actividades, etcétera, etcétera. Este es un sitio donde lo pueden encontrar. Y bien aquí directamente hay un enlace. Ah, y también viene adjunto. ¿Vale? Esto para que vean que no hay pretexto de no sé dónde está, no sé, no lo pidió. Aquí lo tenemos. Y me regreso a las indicaciones. Coloca aquí el listado de fuentes de consulta. Recuerda revisar el manual de citas y referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Aquí en esto del referenciado, no nada más nos vamos a quedar con los textos. Porque en esta presentación ustedes van a hacer uso de imágenes. Entonces, además de listar sus fuentes, deben de mencionar toda imagen, toda infografía, todo audio, toda
obra de arte que aparezca en su presentación. Y bueno, este también es uno de los textos que deberían de descargar, imprimir y estudiar de manera constante, ¿no? Desde aquí, desde esta página, es la 13, nos indica cómo se construye una cita, los elementos que debe de tener, cómo se construye a partir de la 17, cómo se construye la referencia y el listado de fuentes. No creo que era la 21. A partir de la 21, ¿no? Los elementos que debe de llevar. Aquí están todos en pantalla. Esa es la estructura general, su referencia. Y, repito, no nos vamos a quedar nada más con los textos. A partir de la página 37, podemos ver cómo se construye la referencia de todo el material gráfico, desde imágenes, fotografías, referencia a alguna obra de arte que puede estar en un museo tanto virtual como físico, infografías, mapas, bueno, infografía no creo que utilicen mapas mucho menos, pero sí referencias a obras de arte, fotografías de las mismas obras de arte o fotografía como arte per se e imágenes. Entonces aquí lo tienen. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la referencia o entre los elementos de una referencia bibliográfica con una referencia de material gráfico? Aquí la vamos a ver. Nos agrega el formato y la ubicación donde se encuentra tal obra, tal imagen, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, que sea, no sé, de un museo. ¿Por qué también es posible que ustedes incluyan este tipo de material o referencia a este tipo de material? Bueno, Leonora Carrington es su faceta más fuerte o más prolífica como artista, es como artista plástica, como pintora y escultora. Entonces, vamos a ver que al principio de su vida, en sus 20, que es cuando se viene para México, empieza con su actividad literaria, pero posteriormente, en una segunda etapa de su vida artística, se va a volcar a las artes gráficas, no, perdón, a las artes plásticas. Y entonces, cuando ustedes investiguen la biografía, la obra, su contexto, se van a dar cuenta de que van a aparecer muchas imágenes sobre sus obras históricas y plásticas. Entonces, aquí lo tienen el manual, saben dónde descargarlo, los he bombardeado de aplicaciones para que lleguen a la caja de herramientas y no solo para que lleguen a la caja de herramientas, sino obviamente lleguen a los manuales. Entonces, más fácil no lo pueden tener. Ahora, ¿por qué no les dije que den clic aquí? Porque nos descarga una versión anterior del manual de citas y referencias, pero de no usar nada, usar este que es el anterior, usen cualquiera de los dos. Ahora, la parte que se les complica a la mayoría y la cual a muchos se les resta o se les quita parte del puntaje
del aspecto actitudinal por haberse saltado algunos pasos. Esa es la rúbrica de la actividad y en la parte actitudinal omite algunas de las instrucciones para la elaboración del producto. Omitir los pasos 10 y 11, omitirlos, vean dónde los coloca dentro de la rúbrica. La parte actitudinal los ubica en el nivel de aprendiz, ¿vale? Si ustedes omiten los pasos del 9 al 11, no se asusten, no se indignen, no se molesten, no se contrarien, ay, no sé cómo se diga. Si ven que pues se les coloca aquí, ¿vale? Porque además de ser un paso y se evalúa la comprensión y la aplicación de las instrucciones, algo que también nos interesa evaluar o nos interesa identificar es que ustedes pues, sean capaces de almacenar documento en un servicio de almacenamiento externo que les conocemos generalmente como servicios de nube o nada más la nube. ¿Qué hacen muchas veces? Eh, aquí, bueno, aquí no me aparece a mí, pero a ustedes en esta parte de abajo les da la opción de adjuntar su documento, ¿no? En esta parte aquí abajo, ¿no? Para que ustedes carguen el documento. Y déjenme ver si me permite. Ujú. No, yo no tengo la opción aquí para adjuntar el documento, pero eh, déjenme ver si lo puedo hacer desde otra publicación. Cuando ustedes van a adjuntar un documento, les aparece este cuadro. Muchas veces lo que hacen es para saltarse, no sé si para ahorrarse los pasos o por omisión o por verdadero descuido, omiten esta parte. Bueno, aquí yo tengo la opción de cargar el documento directamente, pero aquí yo puedo pegar un vínculo y aquí donde yo puedo pegar el vínculo es donde yo puedo agregar el enlace de donde está mi presentación. O si no, también
cuando ustedes abren este documento, a ustedes les va a aparecer un cuadro de texto parecido a este. Va a tener el símbolo de más y va a tener unos paréntesis. Dentro de este símbolo de más, colocan el enlace. Ahora, esta es una habilidad o es un punto que se quiere evaluar en esta actividad. Si lo omiten y optan por esto, no es incorrecto. O sea, si aquí lo dice, ¿no? Pero no van a tener estos puntos, no están cumpliendo con estos puntos. Entonces, pues, se les descontará lo correspondiente a no seguir o no saltarse parte importante de las indicaciones. Ahora, muchas veces también lo que hacen es pegan el enlace y cargan la presentación. En ese caso, que llegue el, el enlace y la presentación, solo se tomará en consideración la presentación que viene en el enlace, porque luego son tramposos y son documentos diferentes, ¿vale? Entonces, bajo estos avisos, ¿no? Les informo de una vez qué ocurre en otras generaciones o ha ocurrido en otras circunstancias, para que ustedes tomen sus debidas precauciones antes, hoy, miércoles 30 de agosto, con 5 días, más de 5 días, antes del cierre de la plataforma. O 5 días va a estar disponible la grabación aquí en la plataforma. Luego dicen, no, es que no tuve tiempo de ver la grabación. No sé, cualquier texto. Bueno, eh, la sesión por lo general está 2 horas después de que concluyó. Está disponible en YouTube entre 2 horas aproximadamente. Pero sí, nunca pasa del día de la transmisión. Es decir, nunca pasa de la medianoche y ya esté disponible. Y también se les sugirió que para para recibir las notificaciones de cuando se publica un video, se suscribieran al canal y de manera inmediata les avisa cuando hay o el en vivo o cuando está disponible ya el video de la grabación. Entonces aquí tenemos la pizarra de sesiones y aquí mismo va a estar publicado, repito, antes de la medianoche, para que no sea tampoco ese texto de que desconocían esto que se está indicando o que no se enteraron, ¿vale? Para eso son nuestros medios de comunicación. Si yo nada más informo, pues espero, ¿no? Si no va a haber por lo menos una respuesta, por lo menos estén al día de las publicaciones, tanto de los foros como de El Mensajero y como también de sus propias retroalimentaciones, ¿vale? Y de las grabaciones, obviamente, ¿no? De la semana. ¿Dónde está? No, estar al tanto de los foros, de las grabaciones, para que no haya pretexto de no supe, no me enteré. Y también, por favor,
muy importante revisar la rúbrica. Ya la tenía yo aquí, ya me la perdí. Por favor, léanla antes de terminar su actividad, antes de entregarla, para que vean qué es lo que se está tomando en cuenta, qué se está evaluando. Está súper detallada, creo que de todas las rúbricas del módulo, esta es la más detallada. Entonces, no realicen la entrega sin haberla leído, por favor, que les vaya a olvidar algo, estén omitiendo algo y eso les reste puntaje a tus calificaciones. Y bueno, de mi parte ya es todo. Nos vemos en la próxima sesión número 4, en la cual vamos a abordar lo relacionado a la actividad integradora, literatura y pluriculturalidad, ¿vale? Entonces, misma hora, mismos datos de ingreso y nos vemos el día viernes.